Hola amigos, un gusto en saludarlos, Dios los bendiga, un abrazo grande para todos. Y estábamos con este tema de la reflexión y una de las cosas que quería hablar era justamente sobre el poder del perdón, el poder del perdón. Ahí en Mateo 18, verso 21 al 22, Pedro, conversando con el Señor, le pregunta, dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Le pregunta. Y Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Usted habrá escuchado, como yo supuestamente, perdonarlo es una broma. Después de lo que me hizo, jamás lo voy a perdonar. O perdonarme. ¿Cómo podría Dios perdonarme con lo que yo he hecho? ¿Vio? Esos comentarios. Ni siquiera puedo perdonarme a mí mismo. Esas son confesiones que uno como pastor escucha a diario. Confesiones de personas que han crecido en iglesias con padres consagrados y que sin embargo no entienden cabalmente el perdón y el perdón de Dios y el posible efecto que puede tener esa falta de perdón en su vida. Lo trágico es que las personas no captan la inmensidad de Dios, la inmensidad del perdón de Dios y permanecen esclavas. Es una esclavitud que les impide amar, les impide aceptar a aquellos que en lo profundo de su corazón saben que merecen su amor. Es una esclavitud que perjudica a los matrimonios desde su comienzo y que generalmente pasa de una generación a otra. Mire qué terrible, tremendo. Es una esclavitud que asfixia la vida abundante que Cristo prometió a aquellos que creen en Él. Y hay una sola forma de librarnos de esa esclavitud, y es cuando realmente entendemos el perdón de Dios y lo hacemos parte de nuestra vida. Solo entonces vamos a poder gozar de la libertad resultante y vivir la vida cristiana a plenitud. Si no, siempre vamos a vivir una vida mediocre. ¿Qué es el perdón? Perdón es la acción de liberar a alguien de una obligación para con nosotros, que es el resultado de una mala acción nuestra que ha perjudicado a otro. Por ejemplo, una deuda es perdonada cuando usted libera al deudor, cuando lo libera de su obligación al pagarle lo que le debe. El perdón entonces comprende tres elementos, una herida, una deuda que resulta de la herida y la cancelación o la anulación de dicha deuda. 3. La herida, la deuda y la cancelación de la deuda. Para que haya perdón, estos tres elementos son esenciales. Eso es muy importante porque creo que la mayoría de las personas que tienen un espíritu que no perdona no saben que la falta del perdón es la raíz del problema, de su problema. Porque lo único que saben es que no pueden soportar estar alrededor de ciertas personas, aquellas las cuales no les perdonan las cosas. Se sienten con el deseo de responder sarcásticamente a la gente cuando se discuten ciertos asuntos. No están cómodos alrededor de ciertos tipos de personalidades y se irritan por cosas insignificantes. Constantemente luchan con la culpa del pecado cometido en el pasado. No pueden salir de la ambivalencia de odiar a aquellos que realmente deberían amar más. Esos sentimientos y normas de comportamiento indican generalmente que la gente no ha enfrentado y solucionado el asunto del perdón de Dios y sus consecuencias. Sabemos muy bien el significado de la palabra rehén, ¿verdad? Y nos indignamos cuando nos enteramos de algunas personas que han sido secuestradas, que han sido tomadas como rehén.
Y sin embargo, cuando rehusamos perdonar a otros o a otras, ¿verdad? O nosotros mismos, en un sentido, los mantenemos de rehén. Y quiero explicarle este concepto. En un escenario internacional, cuando una persona es tomada como rehén, los captores desean obtener algo. Y esto puede ser dinero, puede ser armas, la libertad del prisionero, no sé, sí, lo que sea. El mensaje que ellos envían, en esencia, es: si ustedes nos dan lo que nosotros les pedimos, lo que nosotros queremos, le devolvemos lo que hemos tomado. Siempre hay algún tipo de condición, un rescate de alguna clase. Cuando las personas se niegan a perdonar a otras por algo malo que le hayan hecho, están diciendo exactamente lo mismo. Pero en lugar de tomar gente como rehenes, hasta que consigan lo que demandan, ellos retienen otras cosas. Por ejemplo, el amor, la aceptación, el respeto, el servicio, la bondad, la paciencia o cualquier cosa que la otra persona valora. El mensaje que estas personas envían es: hasta que yo no sienta que me has pagado por todo el mal que me has hecho, yo no te voy a aceptar. Ahí tenemos la deuda y la herida. Entonces podemos ver que el elemento que falta acá en este caso es el que llamábamos la cancelación de la deuda. Las personas que se niegan a perdonar se niegan a cancelar la deuda. Todo esto crea un verdadero perdedor. El individuo que tiene un espíritu que no perdona es siempre el verdadero perdedor, mucho más que aquel que está enojado, con quien está enojado, ¿verdad? Porque al fin y al cabo esa persona se enojó conmigo y yo no sé por qué. Él sí sabe, por eso no me perdona, pero yo no sé. A veces es así, a veces no, pero esto es fácil de ver cuando observamos detenidamente las cosas que la gente retiene de aquellos que los han dañado, que los han ofendido. La falta de perdón por su propia naturaleza impide avanzar en muchas disciplinas específicas de la vida cristiana y prácticamente obliga a caminar en la carne en vez de caminar en el espíritu. Piensa en su propia experiencia por un momento. Piensa en la última vez que alguien lo hirió, lo perjudicó o tomó algo que le pertenecía. Haya sido un bien, una oportunidad, lo que fuere. Inmediatamente después de ese incidente, ¿qué sintió? ¿Deseos de hacer qué? ¿Algo bueno por esa persona? ¿O consideró tomar represalias? ¿Pensó en responder con gentileza o soltar un improperio? ¿Sintió deseos de ceder y aceptar la situación o quiso luchar por sus derechos? Con toda sinceridad, es probable que se identifique en cada caso con la segunda opción. Y estas son las respuestas normales cuando alguien nos hiere y saca ventaja de alguna situación. Pero piensa que estas respuestas, a la luz de lo que dice Pablo, y va a comprender por qué una respuesta impropia cuando nos hieren perjudica automáticamente nuestro caminar con Dios. Ahí en Gálatas 5, el verso 22 y 23 y una parte del 25 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y el 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En un sentido amplio, la lista de Pablo acá incluye todas las cosas que nosotros naturalmente deseamos retener de la gente que nos ha herido. Raras veces expresamos nuestro amor a un individuo que nos ha herido, que nos ha lastimado. En realidad no tenemos gozo ni paz cuando nos ha perjudicado. Generalmente no somos ni pacientes ni bondadosos con las personas que nos han hecho mal. Y podríamos continuar analizando toda la lista de la cual Pablo estuvo hablando. Con mucha exactitud, Pablo describe las respuestas de una persona que no perdona. Allí en Gálatas 5, el verso 19 al 21.
Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Un espíritu que no perdona nos impide caminar en forma consecuente en el espíritu. Lo único que podemos hacer es caminar en la carne. Y las consecuencias de una vida así son devastadoras. Y Pablo dice con toda claridad lo que va a suceder. Gálatas 6, el verso 7 y 8. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, la corrupción que Pablo menciona no tiene que ver con el infierno. Él está hablando de las consecuencias terrenales. Si una persona, ya sea creyente, inconversa, no importa, toda decisión de acuerdo a los impulsos y deseos de la carne que haga, y el resultado siempre va a ser corrupción y una vida destruida y arruinada. Aquellas personas que no han captado el concepto del perdón por la misma naturaleza de la falta de perdón, se han dispuesto a caminar de acuerdo a la carne. Y cuando esto sucede, ellas pierden. Por no expresar paciencia, bondad, mansedumbre, templanza y todo lo demás, la carne retiene al individuo como rehén, y ese es un perdedor supremo. Existe una corrupción consumidora. Este es un tema que es para largo, pero lo vamos a manejar de una manera más simple. Entonces, la naturaleza destructiva de un espíritu que no perdona es tal que no se limita a una relación. El resentimiento y otros sentimientos negativos se vuelcan en otras relaciones. Esta es la segunda razón por la cual la persona que no perdona pierde en la vida. Desafortunadamente, la gente realmente se da cuenta cuando la hostilidad de una relación afecta su habilidad de llevarse bien con los demás. Entonces, tiene problemas con todo el mundo. Así que las personas tratan sin éxito de lidiar con sus diferencias con otros sin reconocer la fuente verdadera del problema, que es la falta de perdón. Y una vez que están cansadas de tratar de cambiar, excusan su insensibilidad como parte de su personalidad y esperan que emocionalmente hablando la gente resuelva el conflicto. Desarrollan la actitud de tomame o déjame, pero no trates de cambiarme. Y en el proceso hieren a la gente que más aman. Yo veo este proceso más a menudo en las relaciones matrimoniales. Cuando el esposo y la esposa vienen por consejos matrimoniales, empiezo a preguntarles sobre sus relaciones con sus padres. Lo primero que pregunto, casi sin fallar, uno de ellos siente algo de amargura o resentimiento hacia uno o los dos padres, hacia uno de ellos o los dos. Y algunas veces los dos tienen esos mismos sentimientos. Y generalmente la raíz de sus problemas matrimoniales se encuentran en la hostilidad que han sentido desde la niñez. En casi todos los casos las parejas tienen una queja valedera porque en realidad sus padres los han herido. Pero su incapacidad o su falta de deseo de perdonar termina por herirlos a ellos, no a sus padres, a ellos. Vamos a seguir con este tema si el Señor lo permite. Y el próximo programa, que sería el domingo, vamos a darle un final. Dios les bendiga.